El equilibrio translacional es un estado en el que un objeto en su conjunto se encuentra cuando todas las fuerzas que actúan sobre él se compensan, dando como resultado una fuerza neta nula. El hecho de que un cuerpo se encuentre en equilibrio translacional no significa que necesariamente esté en reposo. Este es un caso particular de la definición dada anteriormente. El objeto puede estar en movimiento pero en ausencia de aceleración. Este será un movimiento rectilíneo uniforme. Equilibrio. Equilibrio es una fuerza capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo a nuestro alrededor. Las fuerzas pueden causar o impedir el movimiento de los grandes puentes y edificios. Se deben diseñar de tal manera que el esfuerzo general de todas las fuerzas evite el movimiento. Equilibrio translacional. El equilibrio translacional de un cuerpo puede ser estático o dinámico. Un objeto presenta equilibrio estático si se encuentra en reposo. Un objeto presenta equilibrio dinámico si se encuentra en un movimiento uniforme. Condiciones de equilibrio. Cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo concurrentes y la suma vectorial es igual a 0, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio translacional, se debe cumplir que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él sea 0. Se dice que todo cuerpo tiene dos tipos de equilibrio, el de traslación y el de rotación. Aplicaciones. Se utilizan todo tipo de instrumentos en los cuales se requiere aplicar una o varias fuerzas o torques para llevar a cabo el equilibrio de un cuerpo. Entre los instrumentos más comunes está la palanca, la balanza romana, la polea, el engrane, etc. El momento de torsión. Torque o momento de una fuerza es la capacidad de una fuerza para provocar un giro. Etimológicamente recibe el nombre de torque como derivación del vocablo inglés torque, proveniente del latín torquere, retorcer. El momento de torsión con respecto a un punto determinado es la magnitud física que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición del punto en el que la fuerza se aplica y el de la fuerza ejercida, en el orden indicado. Este momento depende de tres elementos principales. El primero de estos es la magnitud de la fuerza aplicada. El segundo es la distancia entre el punto en el que se le aplica y el punto respecto al que gira en el cuerpo, también denominado brazo de palanca. Y el tercer elemento es el ángulo de aplicación de dicha fuerza. A mayor fuerza se provoca mayor giro. Lo mismo ocurre con el brazo de palanca. Cuanta mayor sea la distancia entre el punto en el que se le aplica la fuerza y el punto respecto al que se produce el giro, mayor será este. Lógicamente, el momento de torsión es de especial interés en la construcción y en la industria, así como también está presente en infinidad de aplicaciones para el hogar, como por ejemplo cuando se aprieta una tuerca con una llave inglesa. Momento de torsión. En un caso más general puede suceder que el plano del momento determinado por el momento resultante de todos los momentos de las fuerzas de la izquierda con respecto al centro de gravedad de la sección no sea normal a esta. Será posible entonces descomponer ese momento uno contenido en un plano normal a la sección que nos dará un momento flector, flexión normal y oblicua, y otro en el plano de la sección que nos dará un momento torsor o de torsión. ¿Cómo obtener la aceleración angular al aplicar un torque? Sabemos que la segunda ley de Newton dice: una fuerza neta sobre un objeto ocasiona una aceleración sobre él, la cual es inversamente proporcional a la masa. En el movimiento rotacional existe un análogo de la segunda ley de Newton. Un torque neto sobre un objeto que tiene un punto de rotación fijo ocasiona una aceleración angular sobre él, la cual es inversamente proporcional a cierta cantidad. En el momento de torsión, la capacidad de una fuerza que hace girar un objeto se define como torque. El torque es la capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada sobre un objeto. ¿De qué factores depende el torque? Este depende de distancia al punto de giro, magnitud y ángulo de aplicación de la fuerza. En el torque neto sobre un cuerpo pueden existir muchos torques actuando al mismo tiempo. El momento de torsión se determina por tres factores: la magnitud, dirección y ubicación de la fuerza aplicada. Convenio de signos en el momento de una fuerza.
El momento de una fuerza impulsa a los cuerpos a cambiar su velocidad de giro. Por esta razón, junto al módulo suele incluirse un signo que nos permite determinar si el impulso es para girar hacia un lado o hacia el otro. En concreto, cuando el impulso para girar tiene el sentido de las agujas del reloj, el módulo del momento se acompaña de un signo negativo. Pero cuando el impulso para girar tiene el sentido contrario a las agujas del reloj, el módulo del momento se considera positivo. Encuentra la tensión en los puntos A y B cuando el bloque pesa 95 newtons. Empezamos a sacar los factores X y Y de los puntos A y B. Lo de peso X igual a 0 y peso es igual a menos W se puede explicar porque el punto de peso está ubicado justo en la Y de la parte de abajo, por eso es menos W, y por eso en X es igual a 0 porque no tiene nada relacionado con la X. Entonces vendría siendo peso Y es igual a menos 95 newtons. En este problema el punto A vendría teniendo el mismo caso en el punto de peso. Esto representa que la suma de los factores de X y Y son 0. Anoto los factores y después coloco sus valores. Después de tener las dos ecuaciones resuelvo por el método de sustitución. Paso todo del otro lado y solo dejo el factor de B, que es lo que queremos conseguir. Ya después de eso podemos sacar el resultado de la misma manera con el factor A. Si la cuerda del punto B se rompe, cuando su tensión era de 570 newtons, ¿cuál es el peso máximo del bloque que colgaba? El punto A y B será representado en un plano cartesiano con los factores TA y TB, con todo y sus ángulos. Después hay que sacar los factores X y Y. Utilizamos nuevamente la suma de los factores X y Y y sacamos las ecuaciones de A y B. Pasamos algunos datos al otro lado menos el factor de TA, y los datos que dejamos junto con TA nos ayudará a terminar la ecuación y así obtener la tensión de TA. Una vez obtenemos los datos de TA, podemos realizar la siguiente ecuación de manera directa sacando W del otro lado. Para sujetar una tuerca, se usa una fuerza de 75 newtons en el extremo de una llave de 25 centímetros de longitud. Calcular el momento de torsión que se hace sobre la tuerca. Aquí conviene usar metros, así que convertiremos centímetros en metros. Y usamos esta fórmula para resolver. Dada que la siguiente figura, en las que las distancias entre el punto O y el punto A y B son respectivamente 10 centímetros y 20 centímetros. Calcule el valor del módulo del momento de torsión respecto al punto O si se aplica una fuerza de 20 newtons en el punto A. B. Calcule cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada en B para lograr el mismo momento de torsión que se obtuvo en el apartado anterior. Es conveniente trabajar en metros, así que pasamos al sistema internacional los datos en centímetros. Para el inciso A, que nos pide el momento de torsión, utilizamos la siguiente fórmula. Para el inciso B, que pide la fuerza utilizada, utilizamos la siguiente fórmula y sustituimos. Una mujer realiza una fuerza de 20 newtons sobre el extremo de una llave inglesa de 30 centímetros de longitud. Si el ángulo de la fuerza con el mango de la llave es de 30 grados, ¿cuál es el momento de torsión de la tuerca? Para resolver, utilizamos la siguiente fórmula y sustituimos.